Justo a tiempo. 5 formas en las que los derrumbes lo pueden herir o matar. Nos complace proporcionarle información de seguridad presentada por el Consorcio de Seguridad en la Zona de Trabajo de ARTBA, y patrocinada por la Administración Federal de Carreteras, FHWA, por sus siglas en inglés. Este material se basa en investigaciones auspiciadas por la Administración Federal de Carreteras, bajo el Acuerdo de Cooperación número 693 JJ3175001. Cualquier opinión, hallazgo, conclusiones o recomendaciones expresadas en este video corresponden a su autor, o autores, y no reflejan necesariamente la visión de la Administración Federal de Carreteras. El objetivo de este video, 5 formas en las que los derrumbes lo pueden herir o matar, es ayudarle a reconocer las formas en que las zanjas pueden colapsar, y por qué es fundamental entender y usar alguno de los sistemas de protección contra derrumbes, como la pendiente, el apuntalado y el encofrado. Existen muchos peligros en las excavaciones efectuadas en los proyectos de construcción de carreteras. Los incidentes en las zanjas son una causa frecuente de muerte en la construcción en los Estados Unidos. Una excavación es cualquier corte, cavidad o depresión en el suelo hecha por el hombre. En general, una zanja se define como una excavación estrecha, más profunda que ancha, pero que no tiene más de 15 pies de ancho en el fondo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, regula las zanjas desde que tienen 4 pies de profundidad. A los 4 pies, la zanja debe contar con una forma confiable de ingreso y egreso. Esto se llama acceso y salida. Por lo general se usan escaleras. Las escaleras deben extenderse al menos 3 pies por encima de la zanja. La escalera debe estar a no más de 25 pies de cualquier trabajador, de lo contrario, se debe proporcionar otra forma adicional de ingreso y salida o escalera. Diversas clases de deformaciones alarmantes aparecen rápidamente debido a la gran variedad de suelos, factores ambientales y cambios en el entorno de la construcción. Esto causa que las paredes de la zanja se derrumben o generen otras situaciones peligrosas. Por ello se debe usar algún tipo de pendiente, apuntalamiento o encofrado cuando las zanjas tengan 5 pies o más de profundidad. Tenga en cuenta que pueden ocurrir incidentes en zanjas de menos de 5 pies, pero los requisitos de OSHA para el uso de sistemas de protección son obligatorios a partir de esa profundidad. Veamos las 5 formas en las que los derrumbes lo pueden herir o matar. Para comenzar, tenga en cuenta que las grietas de tensión pueden hacer que el suelo se deforme y se derrumbe. El primer tipo de peligro de deformación es el deslizamiento. Las grietas de tensión en la superficie, cerca de los bordes de la zanja, indican qué partes de los bordes están listos para deslizarse hacia un trabajador. El suelo es muy pesado, especialmente si está mojado. 1 metro cúbico puede pesar más de 3.000 libras, el equivalente al peso de un automóvil pequeño. En cámara lenta se puede ver la gran fuerza que se ejerce contra la víctima. Aunque los trabajadores están enterrados solo hasta la cintura, esta situación crea un gran riesgo de muerte. Los huesos pueden romperse, los órganos internos pueden dañarse, y la presión puede bloquear los vasos sanguíneos con lo que se daña al corazón y los pulmones, incluso después del rescate. Las grietas de tensión también pueden indicar una deformación peligrosa conocida como desplome. El desplome se produce cuando grandes trozos de tierra se desprenden del muro, y caen en masa enterrando a los trabajadores sin previo aviso. Esto es muy peligroso, y sucede tan rápido que no tendrá tiempo para escapar del peligro. Otra deformación se denomina abultamiento, también conocida como subsidencia. Si las paredes laterales de una zanja no están bien estabilizadas, con el tiempo la presión puede comenzar a formar una protuberancia en dichas paredes. Esta protuberancia puede seguir creciendo con el tiempo, y eventualmente puede colapsar. El abultamiento es muy impredecible. Puede suceder muy lentamente o casi instantáneamente. Otra clase de deformación se llama levante o elevación. En esta situación, el peso del suelo es tan grande que la tierra en el fondo de la zanja comienza a elevarse. Esto puede ocurrir incluso cuando se usa apuntalamiento o encofrado. A medida que el suelo se eleva, la superficie se vuelve inestable, y puede engullir a los trabajadores de abajo hacia arriba. El quinto peligro se llama ebullición. Ocurre cuando el agua en la napa freática se eleva rápidamente, en especial después de una fuerte lluvia.
A medida que el agua se filtra a través del suelo, crea una condición inestable, piense en arenas movedizas, donde el trabajador puede verse atrapado en barro, arena, etc. Hay que enfatizar que si ve agua en el fondo de una zanja, incluso cuando hay un sistema de protección, no debe ingresar hasta que se extraiga el agua, y se determine y corrija la causa de la ebullición. Cuando las zanjas se excavan por primera vez, muchos de estos problemas pueden eliminarse asegurándose de que la zanja en sí sea más ancha que profunda. Esto se logra haciendo un declive o pendiente en los lados. Sin embargo, no siempre es posible implementar la pendiente o el escalonado debido a limitaciones de espacio. En estos casos, la zanja debe estar apuntalada o encofrada. Recuerde, cualquier zanja de 5 pies o más de profundidad debe tener un sistema de protección. Una persona competente en zanjas conocerá la inclinación de la pendiente o bancado adecuados u otro sistema de protección aplicables. El trabajo de construcción en zanjas y excavaciones puede ser muy peligroso. Tenga siempre presente las 5 formas en que los derrumbes pueden herirlo o matarlo. Recuerde, cuando se trata de una zanja, aplique la pendiente, el apuntalado o el encofrado. Entender sobre los tipos de suelo, sus condiciones y las deformaciones que causan los derrumbes le pueden ayudar a apreciar los peligros que pueden presentar las zanjas. Nunca entre en una zanja desprotegida.